le está diciendo a los Gálatas: Gálatas, los sacaron de la ley, los sacaron de un sistema religioso. Ahora ustedes ya conocen la verdadera expresión de esa ley en Cristo Jesús, que vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué ahora se quieren regresar a los ritos, a las ceremonias, a la vida de rutina, a la letra, y no a la vida de libertad? Eso era lo que Pablo les estaba tratando de decir a los Gálatas. Esto me hace pensar, hermano, también como a veces usted y yo, mire, hermano, vivimos en un mundo, honestamente, vivimos en un mundo, hermano, que tiene un montón de problemas. Es complicada esta vida, hermano. David mencionó al principio, y lo mencionábamos el viernes, inclusive orábamos por eso, hermano, porque estaba recién sucedido lo de esta situación allá en ese estado, hermano, donde se mata de manera despiadada. Lo más triste del caso, hermano, un joven de apenas 20 años, 24 años, hermano, 22 años, no sé, 21 años, hermano, un joven que apenas está viviendo. Yo todos estos días he estado pensando: Dios mío, que si de perdida fuera un viejo que ya está amargado, que no sé, está frustrado de la vida. Pero en la mayoría de los casos que vemos esas acciones, las estamos viendo siendo cometidas por jóvenes, hasta por adolescentes, hermano. ¿Qué le pasa a nuestra juventud? Gente que está frustrada, gente que no le haya sentido a la vida, gente que aún, como fue el caso de este muchacho ahí, hermano, está, hermano, frustrado, y están, hermano, enojados con sus padres, porque tal parece que este joven, hermano, atentó contra, o sea, fue y asesinó a la primera que mató. Creo que fue, no sé si fue a su padre o a su madre, hermano. Es una cosa terrible. ¿Qué estaba pasando en la mente, en el corazón de ese muchacho? ¿Acaso podemos nosotros decir: tenía alguna razón ese muchacho para vivir en plenitud, para vivir en libertad? No la tenía. Algo pasó en su vida, algo lo afectó, hermano, y lo único que traía en su corazón era odio, rencor, hermano, amargura. Y el diablo mugroso, el Señor lo reprenda, que vino para matar, robar y destruir, sin duda le habló a su mente y le dijo: esto es lo mejor que puedes hacer. Es terrible, hermano. O sea, hermano, la libertad que usted y yo tenemos, y que deberíamos de valorar y comprender en esta dimensión, hermano, es algo que es tan valioso. Por ejemplo, hermano, la libertad tiene una ley que es fundamental, y lo voy a hablar desde el punto de vista de lo que debe de ser la verdadera libertad dentro de la iglesia. Por ejemplo, Lucas capítulo 11 versículo 17, hermano, nos habla, está hablando el Señor Jesucristo. Y al Señor Jesucristo, que es que la Biblia dice que es el autor de la vida, mi hermano, y es el autor de la verdadera libertad, el que vino a libertar a los cautivos, es Jesucristo el Señor, con su palabra y su verdad. Lo estaban acusando, hermano, de que hacía las cosas movido por otro espíritu, movido por otra causa. Y entonces él dice, conociendo los pensamientos de ellos, porque estaban, hermano, criticándolo, y él les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Hermano, cuando hablamos de la verdadera libertad y de la ley fundamental de la libertad, estamos hablando de una iglesia que entiende que Dios nos introdujo en su reino, y su reino es un reino de unidad. Es un reino, hermano, donde se supone que el pensamiento, se supone, hermano, que la intención, la visión, la meta, el anhelo dentro de su reino es ir todos en la búsqueda, en la plenitud, hermano, en el alcance de todo lo que Él nos prometió. Por eso decía al principio, sus promesas y sus leyes son inquebrantables. Viole usted una ley, por ejemplo, hermano, la ley de la gravedad, ¿es una ley o no la es? Pero usted dice: no, yo soy un hijo de Dios, Cristo me ama con todo el corazón, soy libre en Cristo, me puedo tirar de un edificio de 10 pisos y Cristo me sostiene en sus manos.
Sí, Shui, cómo no, allá vas a quedar hecho tortilla abajo. ¿Por qué? Porque estamos violando una ley, hermano. ¿Me entiende? Entonces usted viola una ley, usted dice, yo sé que Él me perdonó. Mire, de repente surgen las discusiones, y hace unos días estaban compartiendo Luis y mi hijo sobre la semana pasada, ¿no? Que todo el mundo hablaba de la tristemente muerte de esta cantante, que su familia es cristiana, ¿verdad? Me refiero a Jenny Rivera. Y de repente surgía ¿cómo era la discusión? Pues de ¿a dónde se fue Jenny Rivera? ¿Se fue al cielo? O al seno de Abraham, ¿verdad? Al cielo todavía no, al seno de Abraham, o se fue al lugar de tormento. Entonces uno dice, a ver, espérame, si se fue al seno de Abraham es porque tenía Cristo en su corazón, servía al Señor, aunque no era perfecta, pero lo servía al Señor. Pero la otra opinión era, momento, conocía a Cristo, tuvo la oportunidad, le profetizaron, vimos videos por todos lados, pero ¿qué hacía? ¿Cuál era su fruto? ¿Cuál era su testimonio delante de los hombres? ¿Honraba a Dios? Posiblemente daba buenas ofrendas, hermano. No cabe duda que su hermano Pedrito, Dios lo bendiga, le había dado sus buenas ofrendas, sus buenos diezmos. Pero hablemos, hermano, hablemos de lo que es fundamento. Hablemos cuando una persona, hermano, vive en esa plenitud, tiene una relación con Dios, y aunque es famosa o desarrolla algún arte, hermano, pero entiende, sabe cuáles son sus prioridades en Dios. Me estoy dando a entender. Entonces, por eso en el reino de Dios, hermano, no podemos caminar en decir que somos libres y estamos viviendo todos divididos. Estamos viviendo, hermano, todos segmentados, fragmentados, unos con unos pensamientos por un lado, otros con otros pensamientos, hermano. Mire, por ejemplo, déjeme ir yendo un poquitito al punto de este pensamiento. Como iglesia de Cristo, y David comenzaba la actividad, ¿verdad? Ahí intercediendo. Un día de estos, o sea, pronto vamos a una vigilia, David, y te la vas a aventar solito toda la noche, hijo, porque eres bueno para interceder, ¿verdad? Ahí es donde debemos de colocar a los vasos, ¿verdad? Que les gusta, que le echan ganas ahí. Y él intercedía y decía, iglesia, ¿qué te pasa? ¿A dónde estamos yendo? Está bien, hermano, de veras, porque a veces traemos conflictos, traemos problemas en cuanto al propósito, en cuanto al deseo, en cuanto a lo que deseamos, el despegue, la proyección, la visión que esta iglesia Fresca Unción, se supone que hace años, no ayer ni antier, hermano, confesó, habló para contribuir en el reino de Dios en la ciudad de Las Vegas, hermano, y ser un candelero aquí donde está. Cuando hablo candelero, digo una luz que alumbre aquí. Amén. Podrá haber muchas iglesias, hermanos, del mismo ministerio o de otros ministerios, pero Dios nos puso en cada lugar de la ciudad para resplandecer su luz ahí, para brillar ahí. Mire, hermano, por ejemplo, déjeme para que usted entienda la fuerza de la palabra libertad. Santiago 1:25 dice literalmente que usted y yo debemos de mirar en la perfecta ley. Tremendo, hermano. La perfecta ley es la ley de la libertad y perseverar en ella. Qué tremendo, ¿verdad? Uno cree que dice, sí, la perfecta ley es la ley de Moisés. No, señores, la perfecta ley es la ley de ¿qué? De la libertad. Hermanos, ¿están conmigo esta tarde? Hermano, le digo algo otra vez. Yo tengo mucha hambre esta tarde y estoy cansado. Así que valore eso, hermano, para que ponga atención. No me diga que usted nada más tiene hambre y está cansado. Yo también estoy cansado, hermano, pero muy privilegiado de poder compartir la palabra de Dios. Amén. Y de poder traer, hermano, el pan, porque no solo de pan vive el hombre, pero el pan que sale de la boca de Dios y que nutre tu alma, tu espíritu la necesita, hermano. ¿Sí? Tenemos, mire, es fin de año y empiezan los proyectos y empiezan los propósitos. Espérese tantito después de Navidad, ahí va a empezar ya toda la gente con sus propósitos. Y que este año sí le voy a echar ganas aquí, que este año,
hablemos de las cosas del reino esta noche aquí, hermano, porque estamos en la iglesia, amén. Y este año, queridos hermanos, mire, bendigo a Dios por tu vida, hermano, como pastor. Agradezco a Dios por las ganas que le has echado a pesar de todo, hermano, y porque estás aquí todavía. Algunas de ustedes, familias, les agradezco y se los he dicho personalmente. Me he reunido con algunos de ustedes y les he dicho gracias, hermanos, amén. Pero viene un nuevo año, ¿qué vamos a hacer? Y si en este nuevo año, perdóneme, hermano, usted está cansado, usted, hermano, ya trae prejuicios, usted está, hermano, desubicado, usted no tiene buenas intenciones, ¿cómo vamos a fluir en esa libertad? O sea, decía hace rato, cuando uno está, hermano, cuando uno dice yo soy libre, pastor, y vive con opresiones, no se vive en libertad, ¿sí? No se puede vivir una verdadera libertad. La perfecta ley es la libertad, hermano, que hemos recibido en el Señor. Ahora, para ir más rápido, y hermano, obviamente no me puedo extender mucho por causa del tiempo, quiero usar un ejemplo. Yo encuentro una historia, vaya conmigo por favor a Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 19. Voy a darles un versículo, hermano, y esta historia de Segunda de Reyes capítulo 19, decía hace rato que predicamos en el año más de 20 veces sobre el tema de la libertad, pero este capítulo 19 de Segunda de Reyes, hermano, yo he predicado de él, hermano, por los últimos 5, 6, 7 años de este capítulo. Créamelo, es un capítulo que todavía no hemos hablado todo lo que está contenido en esa historia. ¿Usted está conmigo ahí? Déjeme encontrarlo yo, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 19. Gloria al Señor. ¿Me está entendiendo lo que le quiero trasladar, hermano? Acerca de la libertad. Cuando yo fui a ver este pasaje, hermano, porque le decía al Señor, Señor, el problema de la iglesia, Señor amado, es que pronto y muy fácil quedamos presos con opresiones, quedamos presos con problemas que se van agolpando, se van juntando, hermano, y mucho, escúcheme bien, en gran manera, hermano, la poca respuesta que hay de parte de los hermanos en la iglesia, no voy a decir de quiénes, obviamente, hablemos generalmente y me incluyo yo. La poca respuesta que hay, hermano, para colaborar con los asuntos de la iglesia, para unirte a la visión y al proyecto de la iglesia, hermano, se debe a que muchos de nosotros estamos caminando con opresiones. Estamos caminando, hermano, con problemas. Traemos conflictos internos. Acuérdese que cuando hablamos también de libertad, asocie también la palabra liberación, porque liberación nos habla de ser liberado de esas opresiones, porque si vamos a vivir una vida de libertad en plenitud, pues lo primero que hay que hacer es liberarnos. Amén. Liberarnos de esas opresiones, de esas cargas, de esas preocupaciones, de esas angustias, de esos pensamientos, hermano, por favor, y hasta prejuicios. ¿Está conmigo? Y en la historia de Segunda de Reyes, mire, hermano, el versículo clave de este capítulo es el versículo 3. Léalo conmigo. Lo hemos leído muchas veces y lo hemos compartido. Usted se va a acordar ahorita que lo lea. Segunda de Reyes 19:3 dice: y ellos le dijeron, así dice Ezequías. Esa fue la respuesta del rey Ezequías. Ahorita vamos a ver por qué fue que Ezequías dijo esto. Este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Este es el versículo central, hermano, porque una situación que está viviendo Ezequías lo lleva a considerar lo lleva a que declare con su boca y diga: Dios mío,
Se supone que nosotros como nación, déjeme parafrasear lo que en un momento dado pudo haber pensado Ezequías. Si Ezequías en ese entonces era rey de Judá, voy a hablar más adelantito, hermano, que como una de las cosas que estaba viviendo en el entorno de ese tiempo, hermano, y no era la voluntad de Dios que nada más, o que hubiera, perdón, dos reinos, porque otro problema que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese entonces, que se había dividido. Diga no a la división. Dígalo otra vez, no a la división. Pero ellos habían decidido personalmente, hermano, dividirse de tal manera que existía el reino, si no me equivoco, al norte de Israel, y el reino al sur, Judá, si no me equivoco. Y entonces Ezequías, hermano, él tiene la intención de ser un buen rey cuando le tocó reinar sobre Judá. Y él, hermano, mirando, cuando le tocó su oportunidad, viendo todos los problemas que el reino tenía, y cómo por causa de no caminar en relación con Dios o en comunión con Dios, hermano, se les venía cada problema encima. Y uno de los grandes problemas era que constantemente sus enemigos estaban sobre de ellos. A ver, hermano, yo le pregunto a usted, ¿contra quién es tu lucha? ¿Contra quién es tu lucha? ¿Verdad que no es contra carne ni sangre? Es contra principados y potestades. ¿Cuántos de ustedes creen aquí honestamente, hermano, que esos principados y potestades están en paz contigo? ¿Alguien de ustedes ya hizo una alianza con ellos? ¿Alguien? ¿Somebody? ¿Verdad que constantemente está esa guerra ahí encima, hermano? Ellos son persistentes. Ellos dicen, tú traes el linaje de Dios, tú traes el propósito de Dios. Dios te reveló cosas, tú eres capaz de hacer cosas grandes en el reino de Dios si caminas en relación con Dios. Pero si yo te estorbo, si yo rompo tu relación con Dios, voy a lograr que ya no seas libre. Te voy a atar, te voy a opresionar, te voy a cargar de problemas, y verás qué fácil te apartas del propósito de Dios. Tremendo, hermano, tremendo. Entonces Ezequías, hermano, define su trabajo en el reino de Dios como un trabajo donde hijos tienen que nacer, donde donde la nación que ahora le toca reinar a él, que era Judá, no estaba destinada a ser una mini nación, no estaba destinada a ser ni mucho menos una nación que se extinguiera. Dios el día que Dios me hizo el llamamiento y el día que Dios puso la visión, hermano, para esta iglesia, Dios me dio sueños grandes, y Dios dijo, te voy a llevar a cosas grandes. Va a haber una gran conquista, habrá una cantidad grande de pueblos, se multiplicarán, serán en esta ciudad cabeza y no cola. Haré de este ministerio columna, y de hecho está fundado sobre un pacto de paz y prosperidad, y hay una visión de ser el centro de un gran avivamiento. Y ese fue el propósito de Dios para mi vida. Nunca Dios dijo, y llegará un tiempo donde se extinguirá la visión, donde menguarás y esto valdrá cacahuate. Nunca Dios planeó eso, hermano. Por eso Ezequías dice, todo este problema que traemos ahora y las amenazas, diga no a las amenazas. Diga, yo reprendo toda amenaza del diablo. Hermano, qué tremendo cuando alguien viene y dice, ¿sabes qué? Te lo advierto desde ahora, vuelves a hacer eso y te vas a arrepentir. Cuando uno recibe una amenaza así, uno dice, o tiemblas o te asustas, hermano, o la rechazas en el nombre de Jesús. Así es el diablo a veces, ¿verdad? Deja de orar, deja de ministrar, deja de congregarte, deja de apoyar, porque si sigues así empeñado en que vas a colaborar y que esta obra se va a levantar, te va a ir mal a ti y a tu familia. ¿Cuántos de ustedes dicen, sí, diablo, está bien, está bien? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? No hay nadie, ¿verdad?
Nadie se puede levantar en esta iglesia y decir: sí, pastor, yo sí soy así, hermano, porque inmediatamente detectaríamos que ahí no hay libertad, que ahí no se está manifestando una verdadera libertad. Al contrario, viene el diablo con esas, hermano, amenazas. Y uno sabe, hermano, uno sabe la clase de poder que tiene. Uno sabe, hermano, que el nombre que se nos reveló es un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando tú enfrentas al diablo y le dices: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te reprendo, y te sometes a Dios, la Biblia dice: Satanás huye de ti. Por eso la Biblia dice: sométete a Dios primero. ¿Sí? O sea, decía hace un momentito, perdón, me encanta la intercesión. Hay un tiempo para la intercesión. Pero hermano, siempre que le vamos a entrar al diablo y lo vamos a atar y lo vamos a encadenar, acuérdate, pero no de Acapulco, someterte a Dios primero. Someteos pues a Dios, dijo Santiago. Resistid al diablo. Hay que resistirlo. Hay que resistirlo. Es aferrado, es necio, hermano, ataca duro, pero hay que resistirlo. Mire, por ejemplo, perdóneme, ya pasó lo de la pelea, ¿no? Pero en una pelea, en una confrontación, la cosa no es que tú agaches la cabeza, ¿verdad? La cosa no es que tú te hagas el loquito y te voltees. La cosa es que los dos cara a cara. Él está aferrado, pero yo también te resisto. A ver de qué cuero salen más correas, dice el dicho común. Entonces, querido hermano, volviendo a esta historia, porque sé que el tiempo avanza, o si quieren paramos aquí, hermano. Dice la escritura. Entonces, ¿cuál es el verso central? ¿Qué dice el verso central? Ezequías dijo: este es día de angustia, día de reprensión y día de desprecio. Hermano, tres características. Ezequías, hermano, define al tiempo que está viviendo. Mire, hermano, yo le voy a decir en el nombre de Jesús: hijos están por nacer en esta iglesia. Fruto de Dios tiene que nacer en esta iglesia. Pero ¿cómo hacer para que esos días de angustia, días de reprensión y días de desprecio, hermano, sean quitados de en medio? Quiere decir que algo provocó, algo que hicimos que trajo una causa. La ley de la causa y el efecto, ¿verdad? Usted hace algo, hermano, y viene un efecto sobre lo que usted y yo hicimos. Ezequías entendió entonces que estaba viviendo tiempos, hermano, de reprensión, días de angustia, días de desprecio. Hermano, no hay cosa más triste que vivir. Por eso yo le decía hace rato, ¿verdad? Oh, yo soy libre, pero hermano, traigo sobre mi espalda desprecio, angustia, hermano, reprensión. ¿Cómo soy verdaderamente libre si vengo cargando con una opresión sobre mí? Ese es el problema. ¿Sí? Y hijos están por nacer, pero luego termina diciendo: y todo el problema es que ya no hay fuerzas. Se nos acabaron las fuerzas para dar a luz. ¿Sí? Entonces, algo que, hermano, cuando no entendemos lo que es la libertad, es que vamos menguando, al punto donde ya se nos acabó la gasolina, hermano, se nos acabó el power, y entonces ya no hay fuerzas. ¿Sí? Benditas mujeres, por ejemplo, en la naturaleza que Dios les dio, hermanas, por flaquitas que estén algunas, ¿verdad? O por chiquitas. Yo cuando miraba a mi nuera, te quiero mucho, Wendy, pero cuando yo la vi, ¿verdad? Cuando se embarazó de mi nieta, yo pensaba y decía: Dios mío, ¿cómo le hacen las mujeres, verdad? Porque cuesta tenerlos, y más que ahí estuvimos y ahí miraba a mi pobre hijo que entraba y salía, y que la mujer no podía. Pero imagínense que una mujer, hermano, esté ahí en el momento del alumbramiento y de repente salga el médico y diga: señor Ernesto, pues dice su esposa que she give up. ¿Cómo se dice? She give up. Se da por vencida, no va a tener al bebé siempre. Dice que a lo mejor hasta el otro año.
de que tiene que nacer, tiene que nacer. ¿De dónde saca fuerzas esa mujer? Yo no sé, hermano, pero le puja y llora y se quebranta hasta que ese shilpayate sale. Pero cuando no hay fuerzas, ahora esto obviamente Ezequías lo estaba trayendo, hermano, en el plano natural de cómo se estorban los propósitos de un reino. Hermano, la iglesia es parte del reino de Dios. Amén. Nosotros estamos en el reino de Dios. Por eso me llamó mucho la atención, hermano, lo que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos hombres: un reino dividido contra sí mismo es asolado, una casa dividida contra sí misma se derrumba. No puede haber éxito, hermano, si estamos todos, hermano, frustrados. Ahora volvamos al contexto de lo que le iba a decir. Hermano, el reino se había dividido. Hablemos un poquitito del contexto de esta historia. Se había dividido el reino, hermano, pero mire, ambos reinos, tanto el reino de Judá como el reino de Israel, se habían hecho tributarios de otros reinos. En este caso Siria. Lea por favor, vamos al capítulo 17 y leamos el verso 3. Dice 17:3, ahí Segunda de Reyes, dice: subió contra él, contra el reino de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Oseas en el tiempo de Ezequías era el rey de Israel, mientras que Ezequías era el rey de Judá. Y entonces vino el rey Salmanasar y fue hecho siervo Israel y le tenía que pagar tributo. O sea, lo que vemos en esta historia, hermano, es al pueblo de Dios dividido y aparte oprimido por estos reinos paganos o reinos no de Dios. Y los hermanos los oprimían de tal forma que entonces les obligaban o los obligaban a que pagaran tributos o pagaran impuestos, hermano. En el otro contexto que yo veo de esta historia, hermano, vamos al verso 19 ahora. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia de Israel, y no me quiero desubicar porque estamos hablando de Ezequías, rey de Judá, pero en el caso del otro reino, Israel, hermano, quien trajo las consecuencias, por ejemplo, en Primera Reyes capítulo 12, usted lo lee en su casa después, ahí comienza la división del reino, porque fue precisamente con Jeroboam, hermano, que comienza, hermano, una era después de Salomón, hijos de Salomón, evidentemente, parientes de David, hermano, comienza una era en el pueblo de Dios de una total depravación. Qué terrible, hermano. Por eso cuando al final el pueblo cede y hace alianzas con el mundo, hace alianzas, cuando finalmente, hermano, le decimos al diablo: está bien, diablo, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, y vamos a hacer una alianza, hermano, y ahí comienza la degradación o la depravación dentro del pueblo de Dios. El plan de Dios es frustrado, el plan de Dios ya no va a funcionar, hermano. Entonces yo quiero revisar como pastor que la iglesia que estoy pastoreando entienda esas verdades. Y por favor recuerde que le comenté de esa cancioncilla que oía en la radio, hermano, y cómo la gente cree que se puede ser libre gritando o moviéndose, hermano, al son de la música, pero no están entendiendo los principios de la verdadera libertad. Y se supone que nosotros sí. Bueno, ahora, estos reinos se corrompieron, los dos, tanto Israel como Judá. Lea el verso 19, por favor. Dice: tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Amén. O sea, en todo el contexto de estos capítulos se habla de toda la depravación de Israel, pero dice el verso 19: y tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios. Hermano, dice Juan, a ver, corríjame, Juan 8:32. A ver, ¿quién se acuerda qué dice Juan 8:32? Volteen a verme a mí, por favor, volteen a verme. Si nadie se acuerda, entonces vamos a Juan 8:32.
¿sí? Dice, y conoceréis la verdad. A ver, espérame, mija, léeme el versículo anterior. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora sí el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hermano, Israel conocía la palabra de Dios. Israel conocía la palabra de Dios. Claro que sí, tenían la ley de Dios, conocían el precepto de Dios, conocían el mandamiento de Dios. Ellos sabían que ante las demás naciones ellos eran especiales, ellos eran el pueblo de Dios. Hermano, el Dios de Israel era el Dios todopoderoso, el único Dios. Los demás dioses de las demás naciones eran vanidad, dioses hechos de palo, de madera, de metal, de bronce, no tenían ningún poder. Pero el Dios de Israel, Él era el Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? No guardaron los mandamientos de Dios. Entonces hablamos de libertad, iglesia. Diga amén. Hermano, mire, y creo que se lo compartí a usted la última vez que yo me ministré con mi pastor Valentín. Él me dijo estas palabras: muchas de las cosas que estás padeciendo en la iglesia, situaciones financieras, situaciones de divisiones, situaciones de gente que ya no está, es porque te has apartado de los principios de la palabra. Oh my God. Ahí sí que oh my God. Mano, a veces es duro reconocerlo. Amén. Hace un momento venía otra vez para la iglesia y estaba mirando ahí pues el programa ese que mientras me cambio veo en el canal cristiano, y estaban entrevistando a un muchacho, a un joven colombiano muy joven, empresario, millonario. Y el hermano que lo estaba entrevistando le decía: háblanos de esos principios, ¿cómo lograste hacer tu fortuna? Y él dijo: bueno, el primer negocio que yo tuve era una refresquería. Se fue el primer negocio, ya como cristiano. O sea, él empezó vendiendo, hermano, déjeme decírselo en esos términos, empezaron vendiendo raspados, paletas, ice creams. Dijo, pero desde ese momento, en ese primer negocio, yo supe una verdad y un principio: tenía que entregárselo a Dios, tenía que hacer de Dios mi socio. Y empezó a hablar de principios, hermano, y a medida que él hablaba de esos principios decía: hay gente que cree, ¿verdad?, que cuando ya lo tienen todo, que cuando ya empieza a entrar el dinero, entonces ahora sí vénganos tu reino. No. Él dijo: al principio le dije, Señor, te voy a dar el diezmo. Pero después el negocio empezó a crecer y empezó a diversificarse, y empezó a darle el 25%. Actualmente le está dando el 90% a Dios de todo su dinero. Pero ahora es millonario, ahora es empresario, ahora tiene una gran empresa, hermano. Pero él, lo que quiero decirles es que él dijo: jamás me apartaré de los principios de la palabra de Dios. Jamás haré o dejaré de lado lo que Dios nos ha dicho que hagamos en su palabra. En el caso de los negocios, hermano, ¿cómo fue? ¿Qué está él testificando? Que su prosperidad se debe a que ha aplicado los principios de la palabra de Dios. Amén. A veces usted y yo decimos, ¿verdad? Bueno, se supone que debo de dar el diezmo, y está en la palabra. ¿Está en la palabra, sí o no? Pero como ahora no me alcanza, pues entonces no voy a dar el 10%, voy a dar el 5%, o voy a dar el 3% o el 2%, o de plano, por los próximos 3 meses voy a dar el 0%. Así pasa a veces, hermano. Así pasa a veces en la vida de muchos. Entonces no somos verdaderamente libres. Ay, pastor, ¿por qué tiene que predicar estas cosas, pastor? Háblenos de danza, de júbilo. Hermano, los dos reinos se corrompieron. Ahora, dice el capítulo 18, ahí sí comenzamos. Aquí comienza el mensaje. No se crea, hermano. Mire lo que dice el versículo 1. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela,
rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Habla el nombre de su madre. 3. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo, diga todo, lo que su padre David había hecho. Y ahí dice, hermano, todo lo que empezó a hacer. Verso 5: confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él a donde quiera que iba. Dígalo usted, ¿qué pasaba? Verso 7, no lo está leyendo conmigo. A donde quiera que iba, ¿qué pasaba? Prosperaba. Esto quiero que lo lea. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué dijimos, hermano? Que el rey de Asiria, tanto a Israel como a Judá, les dijo: ustedes me van a pagar tributo a mí. Ustedes serán muy el pueblo de Dios, pero yo soy el rey de Asiria y somos mayores que ustedes y nos tienen que pagar tributo. O sea, el pueblo estaba bajo opresión. Diga no a la opresión. Hermano, si esto lo puedo trasladar, hermano, a términos o a situaciones que usted y yo vivimos, cada uno de nosotros sabemos qué problema estamos enfrentando hoy en día, hermano. La falta de recursos, quizás no nos alcanza el dinero, hermano. Tenemos problemas en la familia, entre la pareja o con los hijos, o tenemos problemas en el trabajo, en nuestras relaciones con nuestros padres, o problemas, y luego todo eso, hermano, lo traemos a la iglesia, y llegamos a la iglesia, hermano, y aquí la cosa se torna muy difícil. Porque queremos, hermano, establecer una iglesia ordenada, queremos establecer una iglesia con principios, una iglesia, hermano, bien estructurada. Pero si ya traemos todos esos conflictos de afuera, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Amén. Por eso, hermano, para mí hablar de la verdadera libertad no es decir solamente que en esta iglesia se tiene libertad de danzar, de gritar, de brincar, hermano, o de gritar. Ahora, esa experiencia de venir a darle culto, el verdadero culto a Dios, hermano, sin duda tiene que ser la evidencia, hermano, de que aunque no lo estamos haciendo quizás todo perfecto, pero sí venimos, hermano, cuando menos a manifestar que queremos aplicar esos principios en nuestra vida. Porque quien ya viene a la iglesia y dice: pues como tengo tantos problemas, yo ni voy a danzar ni nada porque no quiero ser un hipócrita. Eso es ponerse de acuerdo con el diablo. Eso es seguirle, hermano, al diablo su juego, ¿sí o no? Porque tú de repente reaccionas según los tratos que estás haciendo con él. Ese era el problema que tenía Israel. Pero cuando empezó a reinar Ezequías, hermano, dice claramente la Biblia que él no quiso hacer tratos con nadie. Su propósito era, hermano, estar pegado al Señor, no apartarse de él. Se dio cuenta que hicieron lo malo, hermano. Se dio cuenta que había muchos problemas dentro de la iglesia o dentro del pueblo, ¿verdad? Dijo: esto se tiene que terminar. Esto tiene que volver al orden. Una casa dividida hermano, no funciona. Una casa dividida no prospera, hermano. Se derrumba. Entonces yo veo que lo que estaba pasando en la vida, hermano, de Ezequías era que estaba siendo prosperado y hizo una determinación: yo no le voy a pagar ningún tributo a Siria. Ahora el diablo se quedó en paz, ¿verdad? Dijo: ya no me meto con Ezequías. No, el problema, hermano, es que volvió el diablo. Ahora lea el 12, por favor, versículo 12 del capítulo 18. Ya voy concluyendo, hermano.
Dice el 11, perdón, 11 y 12. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Alá, en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. O sea, los desterró a los israelitas, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, no lo escucharon ni lo cumplieron. O sea, nuevamente, ese es el problema. No guardaron sus mandamientos, evidentemente no pudieron experimentar ser verdaderamente libres. Entonces ahora dice el verso 13: y en el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Tenía 14 años Ezequías reinando, hermano. Había hecho tremendas reformas, cambios. Se había preocupado, hermano, para que el pueblo de Judá volviera a los principios de Dios. Hermano, yo le pregunto algo en esta noche: ¿hemos hecho algo a favor de Dios en este lugar? ¿Usted cree que hemos hecho algo, hermano? Yo quisiera que en su corazón usted dijera: ¿qué cosas se han hecho en este lugar? De alguna manera hemos salido afuera a tratar de tocar la ciudad. Hemos intentado, hermano, cuando menos, no digo que en gran medida, pero hemos salido afuera, hemos hecho alguna actividad, hermano, nos hemos dado a conocer. Hemos evangelizado, le hemos compartido a la gente, hermano. Quizás no en gran medida, hermano, pero hemos hecho algo. ¿Me entiende? Hemos hecho algo. Nos hemos identificado como pueblo de Dios. Hermano, por favor, ponme atención. Yo sé que ya es tiempo de que vaya bajando, pues. Pero yo veo que la mentalidad que hay en la iglesia aquí es una mentalidad de derrota, perdóname. Una mentalidad de que no la estamos haciendo. Una mentalidad, hermano, donde estamos quizás con dudas, con incertidumbres. ¿Qué va a pasar? La vamos a hacer. Y peor, cuando ya estamos, hermano, al fin de un año y a punto de entrar en otro año. Y son 12 largos meses, hermano, aunque el tiempo se está yendo muy rápido últimamente. Pero vale la pena que nos preguntemos, ¿verdad? Vale la pena que miremos estas historias y digamos: hay un hombre que es un modelo. Ezequías, dicho sea de paso, hermano, Ezequías significa esforzado por Dios. Un hombre que se esforzó, un hombre que dijo: yo no voy a quedarme en paz porque estoy viendo todo el desastre de los reinos. Yo quiero volver a los principios que mi padre David supo hacer y establecer para hacer un reino, una iglesia exitosa. Amén. Su padre, para empezar, hermano, vamos a la historia. Cuando vio que nadie hacía nada frente al gigantón Goliat, su padre David, o su antepasado David, no fue de los hombres que dijo: pues voy a estudiar una buena estrategia y ahí veremos después cómo tumbamos al Goliat. David fue de los que tomó decisiones inmediatas. Dijo: tengo una relación con Dios, tengo una experiencia con Dios, yo sé que soy pastor de ovejas, y cuando un león o un oso viene contra ellas, yo, en el nombre de mi Dios todopoderoso, mato esos enemigos de las ovejas. Así que si lo he hecho con el león y con el oso, no lo voy a hacer con ese incircunciso. Y el testimonio que tenía, hermano, de su antepasado David, es que, hermano, desde un principio hay que tumbar los gigantes y cortarles la cabeza, hermano, porque si no, después vamos a ir caminando con situaciones muy difíciles, hermano. Usted y yo creemos que el evangelio, hermano, es camino pavimentado de rosas, hermano. Es todo bien fácil. Jesús jamás habló así a sus discípulos, que los iba a enviar, hermano, a un lugar lindo, a algún jardín de rosas. Dijo: los voy a enviar a un lugar donde va a haber muchos lobos, donde va a haber mucho peligro, va a haber aflicción, va a haber problemas, pero no teman, yo estoy con ustedes. Amén. Yo ya he vencido al mundo. O sea, la promesa es que sí lo podemos lograr, hermano. Pero mira, para terminar este último pensamiento, dice el versículo, diga gloria a Dios.
en el versículo 19. Entonces, como vieron hermano, cuando vieron que Ezequías dijo: a mí no me van a venir con que yo me tengo que someter a ellos. Dice el verso 18 en adelante: llamaron al rey, salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, con el escriba Sebna y el cronista Joá, hijo de Asaf. O sea, perdóneme, debo de leer desde el 17. Entonces el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque. Llamaron al rey, pero salieron sus representantes, o sea el rey Ezequías, y el Rabsacés les dijo: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey del rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero son solo palabras vanas. Tengo consejo y poder para la guerra, mas ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Y le empieza a mencionar primero que confiaban en Egipto, pero también dice 22: pero si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es Él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judea, a Jerusalén: adoraréis delante de este altar en Jerusalén? Y luego dice el 25: he subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo. El Señor me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna y Joab dijeron a Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsacés les dijo: ¿acaso me ha enviado mi Señor para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con vosotros? Hermano, y ahí sigue el relato. El rey de Asiria, en pocas palabras, hermanos, ofendió, maltrató, se burló, menospreció todas las intenciones, incluyendo al Dios de Israel, al Dios del pueblo de Judá, hermano, al Señor Dios Todopoderoso. Hermano, yo creo que en estos días nos estamos enfrentando a una situación en el espíritu fuertísima, hermano, fuertísima. Yo creo que ya en los últimos años, antes de la venida del Señor, las iglesias que vamos a prevalecer, dije vamos, que vamos a prevalecer, vamos a tener que ser aquellas, hermano, que como Ezequías enfrentamos a nuestros enemigos. Por eso fue que cuando Ezequías, hermano, oyó todas esas blasfemias y todas esas amenazas, fue cuando él dijo: hijos estaban para nacer, pero no hay fuerzas, porque es día de angustia, día de reprensión, día de rechazo. O sea, él dijo: ¿qué más necesitamos? Nos están menospreciando, nadie cree en nosotros, pero algo tenían que hacer. Y entonces él mandó a buscar al profeta Isaías. Lo mandó a buscar, hermano. Y cuando hablaron con el profeta, a mí me llamó la atención algo bien lindo, hermano. A veces que usted y yo estamos tan confundidos. Mire, yo como pastor, hermano, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué proyecto va a funcionar? ¿Qué estrategia? Vienen y le hablan al profeta, y el profeta busca a Dios, y Dios le dice: no teman. Lo único que tienen que hacer es no tengan temor, no se acobarden. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Parecía muy grande el problema, parecía muy grande el enemigo, hermano, porque era desafiante ante ellos. Hermanos, la única forma en que vamos a vivir en libertad es quitándonos esas opresiones de encima. Estoy narrando esta historia y voy a parar aquí, obviamente el tiempo se vino encima, pero la vamos a continuar. ¿Qué le parece? La vamos a continuar. Hay muchas cosas más que vamos a tener que hablar aquí. Ponte sobre tus pies, hermano. Ponte sobre tus pies. Yo no quiero cansarte más esta tarde, pero quiero que te lleves la esencia de lo que hablamos esta tarde. Hasta ese punto, hermano, estamos viendo a un hombre que tomó una decisión. Dijo: me voy a rebelar contra los que me oprimen. Ese es Ezequías. Un hombre que significa su nombre: esforzado por Dios.
hemos tenido problemas, hemos tenido conflictos, hermano, hemos tenido muchas trabas, pues, para sacar adelante el proyecto de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hermano, lo primero que yo te digo que esta noche, por favor, mantengas una actitud. Quita todo temor de ti. Quita todo temor de ti. Hermano, yo quiero vivir en una plenitud de libertad en Cristo Jesús. Yo no tengo por qué volver otra vez al yugo de esclavitud, hermano, de lo que una ley me puede decir que haga, de lo que un sistema, de lo que una religión me exija que haga. Yo quiero vivir en la plenitud de la libertad que en Cristo hemos recibido, hermano. Amamos la visión en la cual estamos, hermano, y en base a esa visión y en base a la palabra de Dios, como dice su palabra, hermano, vamos a hacer proezas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué huir ante nuestros enemigos? Yo creo que esos hijos que están por nacer, hermano, van a nacer. Creo que el fruto que Dios nos ha dicho que le vamos a dar, se lo vamos a dar. Pero yo te reto a ti, hermano. ¿Estás conmigo? Por favor, escúchame. Yo necesito que tú me ayudes. Ezequías no estaba solo, tuvo gente que estuvo con él. Y él le habló al pueblo y el pueblo dijo: estamos contigo, Ezequías. Nos vamos a enfrentar a nuestros enemigos. Lo amenazaron, hermano, se burlaron de su Dios. Dijeron: ni tu Dios te puede salvar de la mano del rey de Asiria. Hermano, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Dios es grande. Dios, cuyo brazo es el brazo poderoso, está con nosotros. Yo te digo en esta noche, hermano, si algo te estuvo presionando, si tu economía, el diagnóstico que te dio el médico, hermano, la amenaza que te dio el banco porque el mortgage ya no se pagó y te van a sacar de la casa, o el rentero, qué sé yo, quítate ese temor de encima. Quítate ese temor de encima. Te dijeron en tu trabajo: te vamos a dar laid off. Quítate ese temor de encima. Fuiste al banco y la cuenta estaba en ceros. Quítate ese temor de encima, hermano. A libertad nos llamó Dios. A una vida abundante nos llamó Dios, iglesia. Pastor, pero ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿De quién es la obra? Este no es un casino, hermano. Este no es una empresa sofisticada, hermano, como para ir a ver qué le preguntamos ahí a alguna asociación de empresarios industriales. Esta es la casa de Dios. Este es el proyecto de Dios. Y solo se necesitan hombres y mujeres comprometidos con Dios, que le crean a Dios. Hermano, yo amo ese pasaje. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero nunca hubo un discipulado ahí en ese pasaje que pudiera decir: somos un discipulado de libertad, si no guardaban la palabra de Dios primero. Si no nos alineábamos con los, hermano, con los principios de la palabra de Dios. ¿Quieres un año exitoso? Vamos a tener que tener muy en serio los principios de Dios. ¿Quieres levantar un poquitito tus manos ahí donde estás y decirle: Padre bueno, esta noche, Señor, hay veces que se nos tiene que predicar, Señor, de una manera distinta. Quisiéramos ir a través de 3, 4 puntos prácticos, básicos, Dios, y abrazarlos y creerlos, Dios, y entenderlos. Pero hoy, Señor, hemos entendido y hemos oído, Dios, que para poder meternos en proyectos grandes, que para poder entender, Dios, que algo va a funcionar como tu obra, tenemos que quitarnos esas opresiones de encima. Tenemos que caminar en la verdadera libertad, Dios, de un hijo tuyo que ha sido llamado en Cristo para vivir una vida en libertad, que ha recibido en Cristo el verdadero propósito para una vida exitosa, Señor, en tu nombre. Padre, esta noche en el nombre de Jesús, yo primeramente como siervo tuyo, Dios, te pido en tu nombre, dame, Señor, por tu palabra las estrategias, dame por tu palabra, Dios, los lineamientos, dame por tu palabra los recursos
para poder enfrentarme a todo lo que se opone, Dios, contra tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor. Es tu palabra la que me alumbra, es tu palabra la que me guía, es tu palabra, Señor, la que me da las herramientas, Dios, para poder construir en tu reino, edificar en tu reino con éxito para la gloria de tu nombre. Estamos comprometidos con tu reino, estamos comprometidos con tu visión, con tus sueños, Señor. Estamos comprometidos no en un proyecto de hombres, no en un proyecto, Señor, donde necesariamente necesitamos ir con los bancos y que nos den el dinero. Tú eres el dueño del oro, de la plata, Señor. Todo recurso, tu palabra dice, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, Señor. Nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Por eso tu palabra dice, no dará mi pie al resbaladero, Señor. Porque el que me guarda, el que guardó a Israel, el que guardó a Judá, es el mismo que guarda a su iglesia en este tiempo. Padre, en tu nombre, guárdanos, líbranos. Líbranos, Padre, de darnos por vencidos. Líbranos de hacer alianzas contra nuestros enemigos. Líbranos de quebrantar el propósito tuyo, Señor. Haznos como Ezequías, haznos valerosos, haznos esforzados, Señor. Decirle a nuestros opresores, ahora se termina tu condición, ahora se termina lo que tú has dicho que yo tengo que hacer. Hay uno sobre el único que estoy parado y sometido totalmente. Ese se llama Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. En el nombre de Jesús, Padre, queremos alcanzar la victoria. Queremos, Dios, cumplir el sueño de ver este ministerio levantado, esta visión, este candelero, Señor. Otros lo están haciendo, Señor, pagaron el precio, los bendecimos. Pero tú hablaste cosas grandes para esta visión, para este candelero, Señor. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, oro por estos hermanos, oro por estas parejas, oro por estas familias, Señor, en esta noche, en este lugar, Padre, para que tu Espíritu Santo ahora quite de su mente toda, Padre, toda venda, quite de su mente y quite de su corazón todo temor, Señor, en el nombre de Jesús. Quites de sus corazones toda opresión y todo yugo, en el nombre de Jesús. Quebranto, Señor, aquellas cosas que han estado oprimiendo sus vidas, temores, incertidumbres, en el nombre de Jesús. Toda falta de fe, Señor, declaro sobre cada uno de ellos esta noche, Señor, un espíritu de libertad, un espíritu de visión, de fe, que está, Señor, penetrando, abriendo brecha, que está conquistando, Dios, que está traspasando los límites de todo obstáculo, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo.